De los pazos emblemáticos de nuestra ciudad hablaremos hoy del Pazo de los Condes de Fefiñáns, construido a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII en la Plaza de la Pedreira. De la Plaza de la Pedreira ya se tiene conocimiento en el siglo XV y se dice ya en diversos foros que con anterioridad era un campo dedicado al cultivo de las viñas. Con anterioridad esta plaza se denominó Eira da Erva y hasta 1996 Plaza de Mugartegui. En esta plaza existen hoy edificaciones de relevante importancia, como esta que vemos ahora, donde vivió doña Catalina Colón de Portugal, casa con patín construida en el siglo XVIII. A la izquierda un arco abierto en el antiguo Pazo de los Marinos de Loeira da paso a la calle Sierra, donde encontramos el Pazo de los Marqueses de Villaverde. El Pazo de los Condes de Fefiñáns está situado en la Plaza de la Pedreira de Pontevedra, en el extremo norte del casco histórico de esta ciudad nuestra. Fue construido entre los siglos XVII y XVIII y es ejemplo típico de la arquitectura urbana barroca gallega. Este pazo se construye en 1771 sobre una construcción antigua propiedad de don Benito Valladares, que lega a su hijo José Manuel de Valladares. Todo este espacio que ocupa hoy la plaza, así como las edificaciones adyacentes, debió ser grandísimo, pues en la antigüedad se le llamó Obicus de Oberrón. En este espacio se acumuló toda la piedra destinada a construir las grandes edificaciones de la época, como fueron la iglesia de San Bartolomé y el colegio de la Compañía, que dan origen al nombre de Pedreira, que en aquel entonces solo existía un camino cuyo tramo estaba comprendido entre la Plaza de la Pedreira y de la Rúa de la Compañía. Este pazo de estilo barroco gallego se distribuye en sótano, planta baja con soportales, primer piso y subiendo unas estrechas escaleras a un pequeño desván. Del pazo destacamos el bello pórtico con 7 arcos de medio punto sostenido por pilastras y uno central y 3 a cada lado de este. Sobre el arco central descansa un balcón saliente y a ambos lados 3 grandes ventanales con balcón. El coronamiento central alberga una labra heráldica y la remata un arco semicircular, sobre el que se apoya un reloj de sol tallado en piedra. Entrando en el pazo está hacia el distribuidor. 2 pasillos dan acceso a 2 salas, hoy de exposiciones. En su frente una pequeña puerta con 2 peldaños de piedra dan acceso a los sótanos de este pazo. A la derecha una bella escalera tallada en piedra da acceso a la primera planta. Vemos ahora las preciosas escaleras, así como el acceso a la primera planta. En esta planta y sobre una lareira encontramos la reproducción de la labra heráldica que está sita en el exterior, en el frontón del edificio. Esta labra heráldica en el coronamiento central de la edificación en 1771 desató un conflicto entre el señor Valladares y el concejo, que citaremos más adelante. Observamos ahora una de las salas que da a la calle Sierra con unas preciosas columnas y balaustradas. Estas estancias que vemos ahora desconocidas para muchos de los pontevedreses, sitas en los sótanos de este bello pazo, en su día destinadas a bodegas para almacenamiento de los vinos que los arrieros traían en sus mulas
por las difíciles veredas de la Fracha, está dividida en varias estancias y en sus puertas podemos ver los huecos en forma de barril por donde pasaban los mismos de una a otra estancia. Mientras observamos la planta sótano del Pazo, podemos decir que entre los siglos XIX y parte del XX se dedicó el mismo a la enseñanza, pues albergó la primera escuela normal de maestros y en el segundo la Academia Jovellanos y por último y hasta hoy la sede del Centro Regulador de Denominación de Origen del Vino de las Rías Bajas gallegas. Observaremos ahora a la derecha la bella labra heráldica cita en el coronamiento central de este bello patio. Es un bello ejemplo del rococó y su exuberante rocalla es de estilo francés. Escudo cuartelado en cruz con escusón, timbrado con casco terciado y corto lambrequín. Se representan en él los linajes en el primer cuartel Figueroa, de sinople 5 hojas de higuera en oro colocadas en aspa. En el segundo cuartel Arango, de plata 6 cuervos colocados en sable. En el tercer cuartel se representa Quirós, de plata 2 llaves de azul puestas en palo y colocadas en faja, acompañada de 3 lises de azul, una en el centro en jefe y 6 rosas de gules a ambos flancos. En el cuarto cuartel Omaña, de oro una barra de gules encolada en dragantes de sinople. En su centro el escusón cuartelado en cruz. En el primer cuartel un castillo, en el segundo y tercero jaquelado de 3 y 4 órdenes y en el cuarto un castillo en llamas. En cuanto al conflicto que se produce entre José Manuel de Valladares y el concejo, transcribimos lo que el investigador Enrique Cervera expone en su website www.enriquecervera.es. El 27 de octubre de 1971, en un libro encuadernado en piel y en la primera página, el escudo de armas que supongo que será del objeto del litigio, en que don José Manuel de Valladares dice que mantiene en el uso y posesión del escudo de armas, ante lo cual don Manuel Mosquera y Aranda y don Manuel López Gil, vecinos y procuradores síndicos generales que fueron de esta villa, se oponen a su colocación. Citaban que don José Manuel Valladares estaba reedificando una casa que heredó de sus padres en la plaza de la Pedreira en Pontevedra, y que habiendo concluido la fachada dejó en ella un sitio abierto en el frontispicio alto para colocar una piedra o escudo de armas que, según ha llegado a nuestra noticia, ha hecho abrir por un escultor de la villa de la Puebla de Leán, con intento de conducirlo por mar y colocarlo en un dicho frontispicio, a pesar de no corresponderle este blasón. Ante el perjuicio para el pueblo, los procuradores y síndicos generales de la villa solicitan que no se coloque el citado escudo y que se deposite en las casas consistoriales hasta que don José Valladares haga constar el privilegio con documentos que fehacientemente acrediten el permiso para usar armas y blasones. Noticioso de dicho auto, don Manuel de Valladares ocurrió ante el citado alcalde y presentó la consiguiente reclamación. Este es el principio del artículo que publica don Enrique Cervera, artículo este que le recomiendo que lean en enriquecervera.es. En el citado artículo todo apunta que don José Manuel de Valladares Figueroa no tenía derecho a este título y por tanto a colocar la citada labra heráldica en la fachada de este bello patio. Este artículo sigue abierto en la web antes citada. Por otro lado, muchas personas y amigos de don Enrique Cervera están deseando que publique su trabajo de investigación,
que durante muchos años viene realizando.